Hoy en Cara a Cara le entramos al análisis, a los temas de esta semana. Corrupción en el Poder Judicial, denuncias federales y denuncias también estatales. Vamos a hablar de las reformas, la laboral que se aprobó, la educativa que no, por un solo voto fue rechazada en el Senado de la República. Y por supuesto temas locales, hay cambio, relevo en la Policía Municipal de Guadalajara. Hablamos de Venezuela, temas internacionales. Escúchanos, síguenos. Y el WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Comenzamos. En esta mesa dialogan todas las ideas. Se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tusein. De la mañana con 5 minutos. Gracias por estar en comunicación y en contacto con nosotros. Era broma, no vamos a hablar de fútbol, Eduardo, o no vamos a hablar de fútbol todo el programa. ¿Qué tal? Buenos días. Jorge Rocha, ¿cómo te va? Hola, buen día Enrique, Lalo, buen día a la gente que nos escucha. No, yo venía súper preparado, sí, con ya estadísticas y toda la cosa. Toda la claro, cosa. Claro. Pero pues, ¿qué se puede hablar, no? Cuando está ese monstruo en la cancha. No, bueno, barrió al Liverpool, digo, jugó muy bien. Bueno, por un momento yo creo que sí jugó bien pudo haber emparejado, pero Messi, bueno, el tercer gol es un poema, ¿no? Pero según la FIFA es el quinto mejor jugador del mundo. ¿Quién dijo? Que Modric es mejor, pues el Balón de Oro quedó en quinto. No. Alguien tenía que quedar en quinto. Sí, digo, juega bien el quinto jugador del mundo, ¿no? Claro. Yo creo que juega ahí más o menos. Ahora que no hay quinto malo. No hay quinto malo. Hablamos de corrupción en el Poder Judicial, tema que se ha desatado en esta semana. Declaraciones tanto de Enrique Alfaro como del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los escuchamos y comentamos con Eduardo y Jorge. Ya se terminó lo de la impunidad. Ayer me preguntaban sobre la actitud de jueces del Poder Judicial. Estamos planteando que se haga una revisión, desde luego, con respeto a la autonomía del Poder Judicial, porque hay casos en donde se detienen a presuntos delincuentes y el mismo día salen, porque los jueces los dejan en libertad. En algunos casos argumentan de que están mal integradas las investigaciones, pero en otros casos es muy evidente, no están cumpliendo. Más allá de lo que yo le señalé, él expresó en la mesa delante de todos que conocía el nivel de corrupción que se ha acumulado durante décadas en el Poder Judicial, los cotos de poder que ahí se fueron formando, y asumió el compromiso de atender en específico el caso de Jalisco. Instaló una mesa, pero ahí mismo surgió la propuesta de que pudiera un servidor encabezar la comisión en representación de todos los gobernadores para revisar todos estos temas de corrupción al interior del Poder Judicial en los estados. ¿Cómo ven el asunto, Eduardo, Jorge? Bueno, a ver, evidentemente desde hace años se ha señalado que el Poder Judicial es de los tres poderes el menos señalado, el menos analizado, donde no tenemos prácticamente ningún tipo de observatorio ciudadano, donde hay una nube al respecto. Y si hay informes, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, de relatores, donde se habla que tenemos un serio problema en México de independencia de jueces. O sea, es un tema... Y de corrupción. Es un tema grave donde no ha habido una verdadera intervención hasta ahora, ¿sí? Yo creo que el primer susto para el Poder Judicial fue el que precisamente hizo López Obrador cuando empezó a criticarlos por los altísimos salarios, si recuerdan, casi al principio de este sexenio. Y creo que fue el primer, vamos a decirlo así, el primer calambre político la primera sacudida, del Poder Judicial, donde efectivamente luego la Suprema Corte dijo sí, aunque no hay injerencia, pero sí nos vamos a bajar el sueldo, etcétera. Es decir, creo yo, y ojalá, yo esperaría que este sexenio, porque creo que tanto López Obrador como Alfaro coinciden, y otros gobernadores, que es necesaria hacer esta reestructuración del Poder Judicial. Y eso pasa fundamentalmente por un tema de capacitación, porque si hay problemas de capacitación de los jueces, un tema de armonización
con el sistema internacional de derechos humanos por el cual México puede, digamos, eso es ley vigente en nuestro país, me parece que es otro de los temas importantes, y por supuesto tiene que ver con el asunto de la reingeniería institucional adentro del Poder Judicial para garantizar sobre todo autonomía e independencia de los jueces. Que a ver, yo creo que ahí hay dos elementos para agregar a la mesa, Eduardo. Uno, la forma en que se nombran los jueces y magistrados, creo que ese es el origen de la corrupción. El origen, Sí, digamos que un juez o un magistrado llegan con un pecado original a ocupar su plaza, ya sea por políticos o por intereses fácticos, empresariales o de grupo, pero Claro. Entran con ese. Y segundo, la nula capacidad de transparentar las decisiones que tiene el Poder Judicial. Yo les invito a que analicen las sentencias, a que se metan a ver, a tratar de analizar. No están ni en formato revisable, es imposible con un lenguaje que nadie entiende. Nos hablaba la gente de Justicia Abierta el martes de cómo hacerle para que los ciudadanos entendamos realmente las sentencias de los jueces, Eduardo. Y el 3 de 3, porque no conocemos el enriquecimiento de los magistrados y de los jueces. Conocemos la de los políticos, Poder Ejecutivo, revisamos la de los legisladores. Estos magistrados no presentan ni siquiera ese tipo de declaraciones. No. Es que, fíjate, Enrique, Jorge, que a mí me parece que un elemento muy importante es que todo este lenguaje, pues, de este poder en particular, el lenguaje y las prácticas están totalmente encriptadas. Sí. ¿Sí? Es decir, no solamente no hay por parte del Poder Judicial un interés genuino porque se transparente su ejercicio en el poder, sino que también a mí me queda muy claro que a la ciudadanía de manera general nos resulta muy lejano el accionar legal de este poder. Es decir, cuando nos dicen que los expedientes están mal integrados, que el debido proceso, que me parece que la gente en la banqueta no tenemos la menor idea de qué significa todo eso y de cuáles son las razones por las cuales quedan en libertad los detenidos, las razones por las cuales se violenta su proceso, etcétera. Eso es por un lado. Y por otro, sí me parece que la manera, como mencionas ahorita, en la que llegan los miembros o el jefe del Poder Ejecutivo y las y los diputados y senadores, también a la ciudadanía nos queda muy claro. Pero en el caso de los miembros del Poder Judicial, pues ahí siempre hay una mano oscura que es quien los coloca en donde están. Y yo creo que, pues como bien mencionas, llegan con un pecado de origen que hace que la ciudadanía no solamente sigamos pues teniendo poca confianza en ese poder, sino que también en muchas ocasiones hay poco interés por conocer el proceso que se lleva a cabo dentro de ese poder. Ojo, y en el caso de los jueces está muy claro, pero también dentro de todo este proceso, Jorge, está el Ministerio Público. Ah, claro. O sea, por ejemplo, en el caso del Chofo, que se ha hablado mucho de este operador del Cártel Jalisco que quedó en libertad en Lagos de Moreno, puede haber, y ojalá se investigue si el juez actuó de forma adecuada en este caso en específico, pero también lo que presentó el Ministerio Público, que se equivoca de municipio desde el primer informe, se equivoca del número de serie es decir, si tú retienes a una persona con esos graves problemas al debido proceso, pues puedes caer en un problema incluso de tipo legal, es decir, tienes que corregir toda la ruta, no solamente la del Poder Judicial, también la del Ministerio Público y también la de los policías, que a veces parece que dan la excusa perfecta para que el juez lo deje en libertad. Es que, ¿sabes qué? Fíjate, hemos cambiado de PGR a Fiscalía, a no sé cuántos modelos, a juntarla con Seguridad Ciudadana, pues el nombrecito, a ¿no? separarla, pero no ha habido hasta ahora un problema, una verdadera reingeniería en el tema de los ministerios públicos. Y ojo, hay un montón, muchísimas propuestas académicas muy serias que hablan desde hace 2 décadas de los problemas graves que tiene el Ministerio Público en este país, y hablan del tema de autonomía, el tema de capacitación, el tema obviamente de una verdadera cultura de derechos humanos, pero eso tenemos 20 años hablándolo, pero no llega abajo. Y que no sea político, porque tú te acuerdas, Omar García, hace par de años tuvimos todo este hartazgo e indignación por el caso de Luis Carlos Vega Pámanes en específico. ¿Y qué pasó después? Nada, fue inhabilitado en una sentencia rarísima del Congreso, que nunca estuvo la presidenta de la Comisión de Responsabilidades y nunca me supo explicar por qué llegaron a los años que llegaron. Y
Se acabó. Ninguna reforma al Poder Judicial se ha hecho de envergadura desde aquel año. En realidad, esto que le llaman la muerte civil para cargos públicos solo funciona así. Pasó con Elisa Ayón, pasó con Luis Carlos Y no Vega es muerte Fernández. civil esa, ¿eh? Digo, es inhabilitación por un tiempo determinado. Exactamente. O sea, creo que fueron para Pámanes 9 años. Buen negocio para Pámanes, ¿eh? No, claro, claro. Pero, 9 años fuera del foco. buen día para todos. El tema de fondo es que también el Poder Judicial se politiza. Y entonces lo que estamos viendo ahora es que este anuncio que hace Enrique Alfaro de que él va a presidir esta Comisión Anticorrupción Nacional para vigilar los poderes judiciales de todos los estados, híjole, se da en un momento clave para la administración de Enrique Alfaro, donde él está proponiendo a través de Salvador Caro colocar ciertos magistrados y ciertas Bueno, dice que no personas- está de acuerdo con la propuesta de Caro. Eso dijo él. Que no está y que va a mandar su propia iniciativa que entre hoy y mañana. Ahora, sí me parece importante esto que menciona Omar en términos de la politización del ejercicio del Poder Judicial, porque sí creo que una de las lecturas que podemos hacer de este nombramiento, por lo menos nos mencionan que así será, pues es un espaldarazo importante por parte del gobierno federal al gobierno de Enrique Alfaro, por un lado. Y por otro, pues es una manera, también es una estrategia de hacerlo al redil de Y también a los dos les Andrés conviene Manuel. estar Ah, no, señalando a claro, los jueces. por Claro, supuesto. También por y supuesto. hay que voltear a ver también la casa, A ver. los ministerios públicos, las policías, toda la cadena no funciona. Es que sabes Jorge. que, a ver, frente a estas cifras de inseguridad y violencia que no paran, o sea, ya se dieron cuenta Alfaro y López Obrador que si no hay un poder Sí. judicial que funcione, no van a poder, ¿eh? Pero ahora te voy a decir una cosa, Lo tienen- la ley que se aprobó, tú lo sabes bien, Jorge, del nuevo sistema, tiene, para justificar una prisión preventiva oficiosa, Sí, sí. no es como antes. No. O sea, antes con que pidiera el Ministerio Público, mientras investigo, pues te quedas y te refundes en la cárcel. Ahora no, ahora tienes que probar que hay posibilidad de que se fugue, tienes que probar que hay posibilidad de que vuelva a caer en el mismo delito de reincidencia. Entonces, digamos, yo sé que el Poder Judicial hay una corrupción tremenda, estructural, profunda, que lleva muchos años, pero que eso no nos haga quitar la mirada No. de las otras partes. Es que sabes del- que es del- una lógica sistémica lo que tenemos que abordar. Ricardo Salazar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, de Enrique Díaz de León acá llegaste en frega. Sí, claro, la bronca de Enrique Díaz de León. ¿Sí? Y de esas veces que dices, mejor hubiera tomado López Mateos, imagínate. López Martirio. Ya tomando un periférico. Sí, exactamente. Pero bueno, ya Oye, va a ver, ¿ya te ratificaron como director de la universidad? No. Desde Estoy, aquí estoy como interino en lo que se define. le pedimos al rector Ricardo Villanueva que por favor tiene el mejor director de la Universidad de Guadalajara que no se haga ganso. sí. Ya no pato, que no se haga ganso. O que me ponga de subdirector de Tavares, ¿no? ¿Él los pone? Sí, claro. Él puso- Vas a él- generar ahí él- un él puso cisma a Sara. entre la UDG y el gobierno, la estrategia también. No, no es cierto. Adelante con los jueces, Nada más, Ricardo. sobre el asunto de la justicia, no olvidar que estas reformas, que evidentemente para muchos policías que estaban acostumbrados a trabajar de una manera, digamos, poco ortodoxa, y también a los ministerios públicos, se les vino a complicar por lo que venía anterior. Es decir, en la época del PRI, bastaba, por ejemplo, en el caso de los gays, que trajeras un condón en la bolsa para acusarte de prostitución y te quedabas 3 meses en el bote. O te metían a el Ministerio Público a tehuacanazos con arsénico, ahora lo sabemos, no es cierto, sin arsénico, lo sabemos, y te sacaban Ya de dijeron pasar. que no. Y entonces hay como 10 asesinos declarados de Colosio porque tehuacanazos, ¿no? Entonces, urgía esta reforma, se aplicó mal, no están bien capacitados los policías ni tampoco los ministerios públicos. Pero efectivamente hay una opacidad brutal que no cambiamos desde la época del PRI, desde cómo se nombra por favor político a los magistrados, los jueces, etcétera, Pero etcétera. peor, Ricardo. Sabemos de casos, no se han podido comprobar en términos periodísticos, pero sabemos de casos donde se han vendido magistraturas. Exactamente. O sea, tal magistratura cuesta 6, 7, 8 millones de pesos. Y llega un empresario, un mecenas, lo compra porque sabe que va a ganar más de esa inversión. Exactamente. Claro. Son gastos de operación. O sea, ya ni siquiera la Casos de participación. operación. Hasta lo pueden deducir, ¿no? Ya no faltaría eso que haya Bueno, deducción. lo termina deduciendo mucho más que los impuestos, Como claro. lo hizo Walmart, ¿no? Walmart sí tenía una partida especial Para la corrupción. Ya ni siquiera la partidización, esa es la mercantilización y la privatización del Poder Judicial. Es todavía peor en términos. Claro. Ahora,
con el nombramiento de Alfaro a nivel nacional y el diagnóstico, no hay que olvidar que en lugares como hoy Jalisco, que es muy difícil en lo que se refiere a el narco, Michoacán y Tamaulipas, no es lo mismo juzgar a un juez, literalmente, o evaluarlo, o medirlo, que en lugares donde la cosa está bien tranquilita, como, híjole, un estado donde esté tranquilo ahorita. Yucatán, Querétaro. Querétaro, Tlaxcala, ¿no? En donde las causas, si es que operan mal, que posiblemente lo hagan, son completamente otras. Ahí, en muchos casos, está literalmente de por medio la vida o la de tu familia, que o te llegan con maletines llenos de dólares o te llegan con comandos armados a tu casa y sueltas porque sueltas. Entonces, es muy fuerte. Por ejemplo, el otro día, no me acuerdo dónde leía una nota, si mal no recuerdo era Mural, que decía cuánto le han invertido a la investigación siquiera de saber dónde diablos está el Mencho, ¿no? Y sí, ha sido una estrategia fallida desde hace por lo menos 2 sexenios, pero pues es un poco una estrategia de esas de las que haces para no querer dar con el blanco, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en esa parte porque específicamente en el Poder Judicial están en riesgo vidas. Ahora, nadie los tiene ahí a fuerzas y tendríamos que pensar en otro tipo de cosas como los mecanismos que se aplican en otros países de jueces anónimos o jueces blindados Sí. o jueces en otros estados, Sí, etcétera, sí. etcétera, para que Protegerlos. eso mismo no influya en la impunidad. ¿Qué más, Jorge Eduardo? A ver, fíjate este que a mí asunto? lo único que me hacía sentido del discurso de refundación de Alfaro era precisamente la reestructuración de fondo del Poder Judicial, ¿no? Porque decías, bueno, a ver, todo lo demás hay que ver si hay cambio o no hay cambio, pero el Poder Judicial era donde a mí me hacía más clic este discurso de refundación, porque dice, sí, necesitamos casi partir de cero, de un rediseño de fondo del Poder Judicial en Jalisco para ver si podemos hacer otra cosa, porque yo francamente creo que este árbol que tenemos ya no Pero sí ya me no gustaría da, que se tercerice. O sea, no me gusta la idea de que sea un gobernador el que refunde el Poder Judicial. O sea, pero en esta idea de donde, es decir, no, sí, así como digamos, de socialmente. convocar socialmente un Claro, debate para tener un claro. Poder Judicial eficiente, transparente. Esto me gusta. Esa Pero parte. sí creo que tienen que ser las universidades, el Claro. Comité de Participación Social, los que estén involucrados en esa, porque si no la tentación es, pues sí, de quitamos otro. Pasó ponemos con- a los nuestros. Todavía Claro. los Cosío, siguen teniendo, se llaman el grupo de los tradicionales al interior del Poder Judicial, Sí, siguen sí. teniendo magistrados de aquellos momentos. A ver, de los hay 90. grupos de todo, Y todo el mundo Alberto tiene su Cárdenas, cuota. ¿te acuerdas? Alberto Sí, sí. Cárdenas no pudo. Ahí fue cuando se incluyó el Consejo de la Judicatura. Eduardo, si quieres, cierra este. No, solo mencionar que sí valdría la pena entonces pensar en una forma diferente en la cual se accede a este poder. Estoy pensando Completamente. cómo en Estados Unidos hasta las jefaturas de los sheriffs van a elección. Entonces creo que es claro, me van a o decir sea, fifí, pero a mí no me gusta eso. Claro, o sea, Me van a decir fifí. a mí sí me tú parece porque eres fresón, desconfías de la gente. No, a mí sí me parece que el El poder poder del judicial pueblo. también podría estar una ratificación. claro, metido en una lógica Pero más que yo no tampoco coincido electoral. con la elección, pero sí en exámenes de oposición, por ejemplo. Exámenes de A ver, oposición, no es que participa en si universidades. confluyes la oposición, bueno, no oposición, pero sí una verdadera, un verdadero filtro de capacitación con luego un proceso a lo mejor de elección más ciudadana, yo creo que eso puede funcionar. A lo mejor no una elección abierta, pero sí poder decir, a ver, que los ciudadanos sí tengan participación, corroborando efectivamente que la gente que llegue tenga las credenciales Ahora, para hacerlo. yo el único punto que me parece que puede dar al traste con estas opciones es lo que ya hemos visto en institutos como el electoral, en donde se partidiza y hay una serie de cuotas al interior de los partidos que terminan por meter la mano y pues es una elección entre Mientras comillas. exista desde mi punto de vista los partidos políticos y el sistema de partidos, creo que va a ser imposible que se elimine de todas las cuotas. Lo que sí puedes hacer es generar mejores leyes de designaciones que impidan que nombren a quien quieran y subirle un poquito el listón. Es decir, que si MC, el PAN o quien sea va a nombrar a alguien, al menos que nombre a alguien con prestigio, con No, trayectoria. en la lógica de partidos, el derecho de veto es importante. El derecho A de lo mejor veto, eso. Ricardo- Esos son mecanismos Ahora que sí, Ricardo, funcionan. cierra porque ya nos colgamos 9 minutos del Es que corte. es lo que iba a decir, o sea, lo que espero es que efectivamente no sea un cambio como los que nos ha venido trayendo MC,
que todo cambia para que quede El igual. gatopardismo. Y en este caso lo único que va a cambiar es que pasamos del grupo de Papá Leonel al grupo de el papá o el propio Enrique Alfaro. No, Sí, gracias. exacto, que eso no nos ayuda en nada. 9 de la mañana con 24 minutos. Estética auditiva. Nueve de la mañana con 28 minutos. Bueno, ayer fue día feriado para casi todos, menos para Omar García, que hizo que hizo una disertación en redes sociales sobre la explotación laboral, ¿no? En el caso del periodismo es bastante normalizada, digamos. Sí, la precariedad laboral sí es muy fuerte en México y según los números, 6 de cada 10 personas están fuera, digamos, de la formalidad que por lo menos te daría este día de descanso. Ese día de descanso, ¿no? Pues a veces, digo, A veces ni eso. a veces parece que las vacaciones y los días de descanso son concesiones. Pues no son concesiones, ¿no? Son derechos. Son derechos, pero a veces parece como, ay, te vas a tomar el día. Órale. Sí, ¿No? incluso cuando ¿Vas a dejar de se ser habla, por productivo? ejemplo, de, no es que en México ya la maternidad y la paternidad y ¿Y a qué horas? Ajá, yo siempre hago un alto en el camino y digo, bueno, siempre y cuando tengas empleo y ese empleo sea formal, porque si no, no hay maternidad y no hay paternidad. ¿Sabes que en el mundo solamente hay un país que da menos vacaciones a los empleados que en México? ¿Japón? ¿No? No, Japón da muchísimas vacaciones. No, fíjate que China. desde hace rato... China. Solamente China da menos días de vacaciones a los empleados Desde hace- por ley que México. Desde hace rato, investigadores como Nacho Román, del ITESO, han afirmado que en México se trabaja mucho y que es un mito esto de que la gente es floja. No es Claro que cierto. no, claro que es un mito. La gente trabaja y trabaja y trabaja en este país todo el tiempo. Y cada vez más, no solamente es más tiempo, sino más miembros de la familia. Y más Y tecnificado. claro, es decir, tienes tienes familias completamente presionadas por el tema laboral, ¿eh? Oye, Jorge, índice de pobreza laboral. 40% de las personas que trabaja 40 horas a la semana no llega a la línea de bienestar mínimo del Coneval. Eso es terrible. Puede haber una injusticia mayor de que una persona trabaje 40, 48 horas a la semana y ni siquiera pueda comprar la canasta básica. O sea, Sí, y esto nos muestra algo que mencionas ahorita, Jorge, del exceso de trabajo, pues tiene que ver precisamente no por gusto necesariamente, sino por una urgencia económica. sí una hay que presión, sumar 2 o claro. 3 sueldos en la De familia, la gente. Ricardo. Sí, o en el caso de algunos, de plano optar por la informalidad. De repente resulta mejor pagado, no tienes prestaciones, no tienes vacaciones a lo mejor, o las vacaciones las tomas cuando tú quieras o cuando puedas, pero te da muchos mejores dividendos y posibilidad de entrar, aunque no estés en estadísticas oficiales, a esta línea de bienestar. Y nos lleva a otro tema que es lo que siempre nos lleva, que es el narco. O sea, 3,600 es con lo que vamos a acabar por mes con los jóvenes que se van al narco, que son ninis. No hay manera. Eso es lo que se ganan en una semana si mal les va. Igual que si son comerciantes. No, pero sí hay posibilidad de que si un tianguis, chavo o una chava encuentre una buena oportunidad laboral con ese apoyo de 3,600 pesos, lo contrata lo contrata Ese una es el empresa. clic necesario. O sea, es Sí. ese año que el gobierno te da para que la empresa te pueda capacitar. Yo creo que sí puede haber un 20-30% de esos chavos que terminen siendo contratados por Ahora, las ¿sabes por las qué? empresas. El otro tema grave para mí es que si algo se liga productividad a tiempo de trabajo cuando está demostrado Que no hay vínculo. en muchos países que ese vínculo tampoco es real, No, ¿eh? es cierto. Es Sí, decir, en más en Estamos los países acostumbrados a las horas nalga. claro, en los países más La verdad, desarrollados ¿no? la gente si trabaja estás sentado, menos. Si estás Y es más- sentado en la claro, si estás sentado en la computadora, estás no. No. Es que a eso iba- Facebook, a eso, ¿no? a eso iba también, ¿eh? Uno de los países que más trabaja porque se mide por horas sindicalizadas, por plazas que tienen 40 o 48 horas a la semana, a ver cuántas de esas son horas nalga y cuántas no son productivas. Pero también Yo es lo creo que pide el patrón. Sí. Si te veo aquí en la chamba, es que le estás metiendo. Sí. A nosotros nos tocaba cosas en el informador, acuérdate, Omar, que eran increíbles. O sea, él iba a hacer la nota a Tlajomulco
Y el jefe decía, no, pues que se venga y que la redacte aquí enfrente de mí. Fíjate el tiempo que pierdes en ir sabiendo que hay internet, que hay todo. ¿Por qué? Porque hay una visión hiper tradicional del trabajo, hiper tradicional. Sí, por supuesto. Y salvo algunas cuestiones que sí son técnicas que hay que estar ahí las 6 o las 8 horas o lo que sea, sí creo que en parte de lo que se está discutiendo ahorita, y creo que se está quedando un poco corto, tenemos que empezar a hablar acerca de estas nuevas formas de trabajo, de cómo hacer homework, coworking, algún otro tipo de mecanismos y herramientas. Y ojo, una cosa que tú y yo platicábamos fuera del aire la semana pasada, que es la tecnificación a través de robots. Exacto. De cómo esos robots, esas 8 horas o esas 6 horas que todos los días te la pasas tú como obrero o obrera sentada cosiendo o haciendo una actividad repetitiva mecánica, va a ser sustituida en breve. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente que se va a despedir? Porque va a haber un robotcito haciendo eso 3 veces o 4. Y el robot no pide vacaciones, el robot trabaja 24 horas, no se enferma, no. Además no de se esto, embaraza. No se embaraza. Cuando hablamos ¿Quién sabe? de empleo aquí en México, pues generalmente sale la cifra del desempleo, que en estos días estuvieron haciéndose públicas, de casi 8 millones de desempleados. Me parece que si a esto le sumamos no solamente el asunto de empleos precarios, sino de condiciones mínimas para tener una vida decente, pues la cifra que nos publicaron esta semana nos habla de que el 80% de los trabajadores ni siquiera tienen condiciones dignas de empleo. Un trabajo digno. Así es. Entonces creo que el asunto no es solamente tener el empleo, sino tenerlo con buenos salarios, con prestaciones, etcétera, con condiciones, pues para que tú te puedas desarrollar de manera adecuada. ¿Y sabes qué es más interesante cuando dicen, por ejemplo, presidente, salen a decir, cumpla la Constitución para que se evalúen a los maestros, no puede ser posible que con un memorándum se pone, pues también que cumplan esos temas de la Constitución, claro, ¿no? Que todo el mundo tenga un trabajo. Detallazo. La reforma laboral aprobada en realidad es una petición que estaban haciendo para cumplir un requisito del Y qué bueno, Porque es buena reforma. O sea, pero esas injerencias me gustan. No, falta insuficiente. Falta lo del outsourcing, por ejemplo. No, que era totalmente, importante. pero por ejemplo... Pero es un avance, yo también coincido. Nada más, es una reforma más sindical que laboral, me parece. El componente es más sindical, ¿no? Oye, cuando ves los empresarios enojados y criticándola, dices, es buena reforma. Es buena reforma, es buena reforma. Esa es, sí, a ver, en materia de libertad sindical, voto personal de los trabajadores de forma directa y secreta. Nadie está obligado a formar parte de un sindicato, pero sí puede demandar las mejores condiciones que negocie ese sindicato, aunque no sea parte del sindicato. Las organizaciones de trabajadores y patrones deberán gozar de protección contra todo acto de injerencia contra sus representantes, fomentar la constitución de organizaciones sindicales. Son temas sobre todo de ámbito, desaparecen las famosas juntas de conciliación y se pasa al Poder Judicial. Bate los conflictos individuales no deberán, entre un patrón y un empleado, no deberán exceder los 45 días para su... Que eso le conviene a todo mundo, Eso es muy importante. Pues, y lo de las trabajadoras del hogar, ya no se van a llamar trabajadoras domésticas, sino trabajadoras del hogar, y ojo, tendrán que ser las trabajadoras del hogar derechohabientes en el instituto y deberán gozar de un descanso mínimo diario de 3 horas. Y la jornada, me parece que en este asunto hay un punto bien importante, que es la cuestión de las 8 horas de trabajo. Porque en un esquema aquí en México, en donde mujeres y hombres trabajan en los hogares, cuando ellos o ellas duermen en los hogares, pues en realidad puede suceder que su jornada de trabajo sea de 12, 13, 14 horas. Son de 16 horas. Hay un concepto teórico que le llaman la compasión laboral y eso es lo que estamos perdiendo. O sea, estamos sacrificando demasiado por el concepto de productividad. Y en esa materia no se está discutiendo gran cosa. Mira, y hay otros temas, por ejemplo, en este asunto. Bueno, son 8 horas de trabajo, que es cuando tú entras al lugar de trabajo y sales. Pero traslados en estas ciudades que el promedio, según Jalisco, cómo vamos en algunos municipios, es casi 2 horas de traslado. Tlajomulco es 2 horas, 120 y tantos. Estamos hablando de jornadas reales de 12, a ver, 13 Jorge, horas. Eso nadie es gravísimo. trabaja 8 horas. Y no solamente, nadie, no todos solamente trabajamos esto, más de 8 horas. sino que de estas 12 horas,
al menos 4 que son de traslado, las llevamos a cabo en un espacio de estrés altísimo, Claro. que es la misma cuestión del traslado. De estrés y de generador de contaminación, ¿no? Que también eso después abona y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque Fíjate, es un problema de salud pública. se me hace bien interesante. Una de las partes por las que se empezaron a manifestar los chalecos amarillos en Francia es por la idea de Macron de que las horas límites a la semana suban de 30 a 32 horas. Un francés trabaja en promedio 6 horas al día y descansa dos días a la semana. Wow. De 48 semanales. Por eso. Incluso, O sea, como dices, es que no trabajamos, que los mexicanos somos huevones. No friegue. No, Es que no, esa no. neta, no Conceptos- friegue. eso- Eso lo tenemos que quitar de la cabeza ya, porque no es cierto, definitivamente. Sí, no, y conceptos totalmente fuera de nuestra realidad. Rápidamente, un operador de un camión Transporte, foráneo exactamente. en Europa no puede manejar más de 4 horas sin tener 20 minutos de descanso, al menos. 9:38 con 38 minutos, pues sí hablamos de lo de Guadalajara. Bueno, vamos, hablamos del cambio del comisario de Guadalajara. Y si bien es cierto, hemos dado los pasos en el camino correcto, también es necesario que hoy, ante la realidad que vive el país, ante los retos en la puesta en marcha de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, es necesario contar con perfiles profesionales que respondan a estas nuevas circunstancias que están por venir. 9:00 con 42 minutos. El nuevo comisario de la Policía de Guadalajara se llama Luis Arias González, sustituye a Isaías Domínguez y como lo hemos visto en este sexenio, pues alguien con trayectoria militar, porque así es en la Guardia Nacional, así es el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, ahora también el director de la policía, pues el tiempo de los militares, ¿no? Sí, pero además da los indicios de que es alguien recomendado, ¿no? De que viene recomendado del gobierno federal. Sí, se utilizó mucho la Guardia Nacional, ¿no? Como Y como elemento. se ha venido haciendo, a ver, a Ramiro se lo pusieron, a Ramiro le pusieron al comisario, sobre todo. Después de Carlos Mercado, ¿no? El después que de- sustituyó a Mercado. de Sí. Mercado, y los han venido recomendando en otras dependencias y en otros municipios, sobre todo de estos municipios prioritarios en la agenda de pacificación del Estado mexicano. Y es una muestra más muy clara de que el asunto del combate al crimen y la estrategia para bajar los índices de inseguridad pues cruza por el verde olivo. Yo creo que no hay ya a estas alturas, a menos de 5 meses de haber iniciado esta administración, yo creo que suponer que el verde olivo iba a regresar a los cuarteles, pues ya es un sueño guajiro. Cada vez más lejano. Sí, yo creo que este sexenio se va a caracterizar tanto a nivel federal como estatal en este proceso de militarización, ¿no? Donde hay una apuesta, bueno, una urgencia porque hay un presupuesto que dice que los militares son los únicos que pueden combatir este tipo de delincuencia y a partir de ese presupuesto se plantea este proceso donde todo el mundo dice es civil, pero la lógica es todo te lo ponen en lógica militar. Y además, bueno, con el tema en concreto de este señor de Arias, pues que sí trae recomendaciones por tortura. En el Estado de México, ¿no? Sí, en el Estado de México, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, cosa que también preocupa. Habrá que ver si aquí ya no va a ser esas cosas, ¿no? Que además no sería el primer caso. En muchas ocasiones nos encontramos con estas recomendaciones para jefes policíacos que pues les hacen lo que el viento a Juárez. Exactamente. Sí, son. Que por cierto, la promesa del presidente es bajar robo y homicidio al 50% para 2024. Es decir, de estar más o menos en homicidios por los 15,000, 16,000, que hace algunos años, Eduardo, era una cifra muy alta. Ahorita sería ir a la mitad, estamos en 31, 32,000 homicidios por año. Y en el caso de robos hay que ver cómo tipificar las cifras, porque hay robo a personas, robo a autos, ¿no? Ambiciosa la propuesta, pero me parece bien que el presidente ponga un objetivo sexenal. Sí.
porque la seguridad debe tener objetivos sexenales, no trimestrales, 4 meses, estar discutiendo la cifra cada semana, pues eso, ¿no? No Sí, nos pero ayuda en nada. además que sea real, ¿no? Sí. Más allá del capítulo Jorge Ramos, de repente siempre ha habido la tentación, del color que sea, el partido de maquillar las cifras y decir, bajamos 0.03% el robo, ¡wow! ¡Somos lo máximo! ¡Estamos cumpliendo con la refundación! O sea, Sí, pero tranquis, aparte ¿no? la gente responde ante eso y dice, a ver. Exacto. No, y O sabes sea, que una es- cosa es que no denuncie porque no confío en ti y otra cosa es que esté bajando. No, si lo bajaste 0.003%, pues no es como que para... no, Y esa dinámica tiene que ver con que tengo que reportar cada mes o cada semana que la cosa va bajando. Esa dinámica es perversa para este tipo de Y procesos. creo que los medios ¿no? también nos mentimos mucho en esa lógica, Jorge. Sí, yo creo que O no. sea, desde el sexenio de Calderón, en la contabilización diaria, sí creo que le tenemos que cambiar un poquito también Ahora, la lógica al debate. Es ¿no? cierto que habría que cambiarle la lógica al debate, pero también por otro lado, si en ciudades como Guadalajara amaneces y en los periódicos hay 5, 6 o homicidios. 7 homicidios de la noche anterior, pues tampoco, a mí me parece que No, es muy no. complicado quedar independiente. No, a eso se tiene que esa informar, dinámica. pero creo que tal vez ahorita valdría la pena analizar más desde el punto de vista, Omar, de las estrategias, si son adecuadas, si son correctas, que hacer una valoración tanto del gobierno estatal o de los municipales o del federal en 4 o 5 meses. Pues realmente eso yo creo que nos dice poco, ¿no? Solo no caigamos en la trampa en la que caímos con Enrique Peña Nieto. Veníamos de un sexenio de Felipe Calderón donde la narrativa mediática era la confrontación y la guerra contra el narco. Después Peña Nieto lo que hizo fue cambiar esa narrativa mediática, pero no la realidad. Y lo que Totalmente. ocasionó es que la percepción de inseguridad no disminuyó, sino que aumentó. Y ahora lo que estamos viviendo es una lógica de narrativa mediática contra, sí fuerte, violenta, pero además con una percepción que tampoco me Pero te voy a decir una cosa. Nos No. vemos en el 2024. Pero te voy a decir una cosa. no. A ver, no. Yo lo que creo es que tenemos que ser más claros a la hora de analizar las estrategias, las decisiones, todo ese tipo de cosas, no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino en realidad si tiene o no solidez el proyecto que nos están presentando Alfaro a nivel local y López Obrador a nivel nacional. Creo que lo que pasó con Peña y que apuntas, Omar, también fue responsabilidad de los medios. Acuérdate que se firmó, no sé si recuerdas, un pacto en donde no se iba a dar coberturas a esos temas, porque como era, ¿te acuerdas que era el Mexican Moment? ¿No? Que fue el momento más breve de la historia. Creo que fue una portada de The Economist y se acabó ahí el Mexican Moment. No, y también de The Economist. Acuérdate que era un sombrero que subía, que ascendía cierto, sí. y decía el Mexico's Rising, una cosa así. Es decir, creo que hay que fiscalizar todo eso, pero sí es importante que ciertas dimensiones del debate estén más presentes, las estratégicas, las tácticas, todas esas. Eso nos lleva otra vez al principio del programa, que hay dos cosas que me preocupan. La primera es, a ver, que cada quien haga su chamba. Que el gobernador no venga y nos diga que es director editorial de todos los medios de Jalisco y que quien reporte un accidente o un hecho, que es un hecho en donde se encuentran cadáveres, un montón dentro de una casa o embolsados o una narcomanta, es hacer apología de la violencia, es informar. Y sobre Claro, todo pero que si tenga... lo quiere decir que lo diga. No, claro. sí, pero que no nos venga a dar línea. Pero pues, y que tú si lo hacemos, a mí resulta me queda que los claro que él enemigos somos manda su nosotros. línea, pero pues tú no lo obedeces. No, por eso. Pero o sea, ahí lo que vende es como un pleito falso. El enemigo eres tu medio en lugar de ir detrás de el que está cometiendo esos delitos. Yo realmente creo que la gente no, ese tipo de discursos no lo si ve en su colonia, en su barrio, todo, que hay violencia, que hay, Sí. esto no lo crean los medios de A eso comunicación. iba. No, pero me refiero a que Alfaro puede decir lo que quiera, pues si él quiere declarar sobre el tema, igual que pienso que López Obrador decirle fifí a Reforma, pues le decía fifí a Reforma y después tuvo que aventar el asunto este de su compadre, tuvo que aventar la licitación para atrás. No, yo- El medio hizo su trabajo. Exacto. ¿Sí? Bueno, pero que cada quien haga su chamba. Y lo otro es, se nos olvidó un poquito porque ya pasaron 2 semanas, pero hace falta sensibilidad en la atención de lo que tiene que ver con los delitos y específicamente en lo que tiene que ver con las víctimas. Sí. Y recordemos una frase de Mario Rivas Sousa, cuando se reporta que hay un montón de cadáveres que literalmente fueron desaparecidos por el Estado calcinados de parte de Zona Docs por Darwin Franco,
por humanidad, porque no tenían dónde ponerlos y en lugar de echarlos a la fosa común. Hoy no tenemos posibilidad siquiera de un registro de ADN, unas huellas de dactilares, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, si no se cambia en el Ministerio Público y en las policías para que haya sensibilidad humana, para que puedas denunciar un feminicidio, o sea, ¿cuándo pasa lo del feminicidio? Es cuando sale con la frase de, si ustedes quieren seguir haciendo apología de la violencia, no, papá, hay feminicidios, no queremos seguir haciendo apología de la violencia. Nos gustaría hablar de fuera otras cosas, Jalisco. ¿no? A eso me refiero. Déjenme ir al corte y regresamos, leemos mensajes y terminamos el programa. Nueve de la mañana con 54 minutos. Nos dicen a través de redes sociales con el tema de la propuesta de López Obrador con relación a jóvenes construyendo el futuro, que con 3,000, 4,000 pesos va a ser muy complicado que alguien deje el crimen. Pero yo, más que el asunto de la beca como tal, yo espero que sí sirva para que muchos chavos y chavas sean contratados. No solamente ¿no? eso, sino que lleguen también pues, a otro ambiente posterior a la universidad, un ambiente laboral, en donde, no todos desde luego, pero varios podrán tener un nuevo universo para pues ir creando su futuro, porque me parece que estar en el desempleo es un asunto gravísimo, ¿no? Yo creo que sí, dentro de los proyectos de López Obrador, de jóvenes creando futuro, me parece a mí me que parece que es de los mejores. No, sí, y la verdad es que además hay excelentes perfiles. Sí. A mí me ha tocado para una compañera Radio Centinela que le llegaron las solicitudes, le llegó un antropólogo, una maestra en danza, es decir, con maestría en danza, y alguien con psicología, que la bronca es que, y otro de sociología, que la bronca es que pues son áreas de que consigues trabajo después. Sí, se vuelven muy difíciles para emplearse, ¿no? Héctor Herrera, buen día. ¿Por qué se piensa que el militar es opción para la seguridad pública si no lo conocen? Si existen policías de carrera con licenciaturas y conocen la problemática del municipio, ¿por qué no darles la oportunidad? Existen los licenciados en seguridad pública que estudiaron para eso el manejo y administración de las comisarías. Pregúntenle a Del Toro, ¿por qué? Pues a mí, yo escuché la rueda de prensa ayer, me parece que viene... Está palomeado. Sí, le dijeron, Viene de Santa Lucía, ¿cómo decimos? Exactamente. Sabe de aeropuertos. Es curioso porque, a ver, ahora que vemos en el centro a militares, igual que me tocó ver en Puerto Vallarta, a ver, militares caminando por Paseo Alcalde y pasan las motitos a venderte la medicina ilegal y no pasa nada. Ni se intimidan siquiera porque hay militares. Entonces, que no nos salgan con que también van a entrarle al crimen común porque no Carlos, buen día, Enrique, soy abogado litigante y te puedo decir que no es problema del juez la incompetencia del MP para integrar adecuadamente la averiguación previa ni la falta de profesionalización de la policía al hacer las detenciones. El juez solo está actuando con estricto apego a derecho. Algunos, bueno, en este caso me parece que sí, pero también hay jueces que... Ahora, hay una cosa que no comentaron de ese tema específico de este juez, es que fíjese, la vida es bien maldita. Hay casualidades bien casuales, ¿no? Este juez es papá de Enrique Velázquez, el único que se está oponiendo a la reforma de Caro para que el gobernador nombre a los magistrados. Hay un asunto político, claro. ¿Qué cosas tan raras, ¿no? Una casualidad. A ver, mira, yo conozco al señor desde hace muchos años. Yo la verdad es que nunca le he conocido nada señalable en este tema. Exacto. De relación con el crimen organizado de ninguna manera. Fue abogado por mucho tiempo de presos políticos, de la Liga Comunista, 23 de septiembre. O sea, sí, fue un abogado con activismo ojalá político. que se defienda porque el golpe a su imagen ha sido fuerte. Sí. Miguel Ángel Ramírez, me da gusto seguir confirmando que se está atacando la corrupción y más gusto saber que nuestro gobernador presidirá la Mesa Federal para combatir la corrupción en el Poder Judicial. Bueno, nos debería dar gusto cuando haya resultados, ¿no? Ahí sí coincido. No, porque presidir una mesa, pues sí, claro. La mesa la presides. Hacer el anuncio, a combatir, pues... La única ventaja es que Jalisco llevará mano en varios de esos temas. Creo que es la ventaja que esté presidiendo la mesa y espero que eso se traduzca a eso, ¿no? Que la violencia en el Estado... Pero se van a meter la corrupción del Poder Judicial en todos los estados. Sí.
Vayamos empezando por la casa. Los Avengers la tienen más fácil, ¿no? Pues sí. 39-39. El mensaje que está circulando sobre las manifestaciones del próximo domingo 5 de mayo en Guadalajara para que renuncie AMLO son verdad. Yo no Pero la batalla de Puebla será por la elección en Puebla, por Barbosa. José Jesús Ramírez, clara corrupción en el Poder Judicial, ejemplo, medida cautelar de la segunda sala del Tribunal de Justicia Administrativa para seguir con la construcción de los departamentos a un lado del Parque Ávila Camacho, a pesar de la prohibición de INA, y con agua sí el Poder Judicial no ha avalado las tropelías contra la ciudad más innombrables. Fernando Reyes, Enrique, incluye a los policías en este proceso. Recuerda que para nosotros hay sanciones punitivas con los exámenes de confianza, mientras los políticos, funcionarios y maestros las libran fácil o los reinstalan, y los policías no les quedan otras más que ser desempleados. Ese es un punto bien importante porque en muchas corporaciones policíacas un alto porcentaje de los policías no pasan las pruebas y la disyuntiva es, pues ¿qué hago? ¿Los despido o los mantengo aquí con un poco más de control? Sí, yo creo que también ese es un problema muy importante. Nos vamos, 8856, me dice, buen día Enrique, te escucho todas las mañanas, todas las tardes y te leo en el periódico o por Twitter. Eres un excelente periodista, pero cuando hablas del Barcelona me caes mal. Puedes hablar del Cruz Azul, tienes esa opción. Bueno. A ver, yo me preparé justamente para el tema ayer que el tuiteaste. Entonces, todos veníamos preparados. Oye, me quedan 15 segundos. Sí, en 15 segundos voy a decir qué sexy es Messi. Messi es hermoso. ¿Sabes qué, Ricardo? Comparto tu apreciación. Nos vamos. Gracias, hasta mañana a las 9 en Cara a Cara. Tienes otros 15 segundos.